Un joven peón llamado Caleb fue humillado por su propio patrón tras descubrirse un secreto que llevaba ocultando toda su vida. El ranchero Hank Monroe, firme defensor de lo normal, lo aisló y permitió que otros lo despreciaran en silencio. Pero Caleb no huyó, se plantó, habló y resistió, hasta que incluso su mayor juez tuvo que reconocer su valor. Pero solo escuchen cómo se dio ese inesperado giro frente a un inspector del gobierno, y por qué la justicia, al final, habló más fuerte que el prejuicio. La tarde tejana ardía como horno. El calor parecía fundirse con la tierra misma, secando la hierba, agrietando el barro y tiñendo el cielo de un tono anaranjado denso, casi sofocante. Hank Monroe avanzaba con paso lento y seguro por la orilla del arroyo que bordeaba su rancho, acompañado solo por el chirrido de los grillos y el ocasional mugido distante de una vaca. Tenía más de 60 años, pero aún caminaba como quien cree que el mundo debe hacerse a un lado cuando él pasa. El sombrero vaquero, ya descolorido por años de sol, proyectaba una sombra firme sobre sus ojos grises, duros como la tierra, curtidos como su piel. En él no había lugar para la duda ni el sentimentalismo. Su justicia era la de la tradición de la tierra, de lo que siempre había sido así, sin preguntas. Aquel día, algo interrumpió su rutina. Un movimiento en el agua, un destello de piel bajo la luz del atardecer. Alzó la mirada. Ali. En medio del arroyo, un muchacho se bañaba. Estaba desnudo. La ropa descansaba ordenadamente sobre una rama, y el cuerpo, sumergido hasta la cintura, se movía con suavidad, casi con gracia. Hank frunció el ceño. Lo reconoció enseguida. Caleb Jennings, su nuevo peón, el más joven del rancho, 18 años, legado hacía apenas 3 semanas. Silencioso, eficiente, siempre dispuesto, aunque mantenía la mirada baja como si temiera molestar con solo respirar. Había algo en el que Hank no había entendido desde el primer momento. No era cobardía, no exactamente. Más bien, una forma extraña de distancia, como si el chico estuviera siempre a punto de desaparecer. Hank se detuvo en seco, su mirada fija en el cuerpo en el agua. Y entonces algo no encajó. No podía decir con precisión qué era. El gesto, la postura, la ausencia de algo que esperaba ver. Quizá solo un instinto. Pero el desconcierto fue suficiente para activar en él esa incomodidad que pronto se transforma en juicio. ¿Dónde está tu cosa, chico? Preguntó con voz grave, sin levantar el tono, pero con el filo de una cuchilla. La pregunta cortó el aire como un lazo lanzado con fuerza. Caleb se quedó quieto, no se giró. Solo bajó un poco más los hombros, como si hubiese esperado ese momento desde hacía tiempo. Como si esa frase, lanzada con desdén, no lo sorprendiera en lo más mínimo. El muchacho tardó unos segundos en responder, y cuando lo hizo, su voz fue apenas un murmullo, quebrado por algo más profundo que el miedo. Nací así, señor. La brisa pareció detenerse. El sonido del agua, que hasta entonces había sido sereno, ahora parecía repicar con tensión. Hank entrecerró los ojos. Dio un par de pasos más, acercándose. Su expresión no cambió, pero sus ojos se tornaron más duros, si eso era posible. Así como una broma de Dios, no había ira en su voz, pero sí algo peor, desprecio, un juicio tan firme como la piedra de los corales. Caleb no respondió. Lentamente salió del agua, sin cubrirse, sin correr. Su cuerpo era delgado, suave en las líneas. A primera vista, uno podría haberlo confundido con el de una joven, pero al mirarlo más de cerca, no encajaba del todo en ningún molde. No tenía los atributos que se esperaban de un hombre, ni la forma completa de una mujer. Era, lo que siempre había sido, aunque nunca nadie lo supiera con certeza. Ese cuerpo había sido su secreto, su vergüenza, su carga. Desde niño había aprendido a ocultarse, a no llamar la atención, a vivir en las sombras. Su madre le había enseñado a no hablar de ello, a fingir, a sobrevivir en un mundo que no entendía lo que no podía clasificar. Hank lo miró un segundo más. Luego, sin decir palabra, escupió en la tierra seca, como queriendo arrancar un sabor amargo de la boca. No vuelvas a bañarte aquí, y ponte algo, me das náuseas. Y sin más, dio media vuelta y se alejó por el sendero polvoriento, con las botas golpeando la tierra como martillos. Dejó atrás al muchacho solo, mojado y temblando. No por el viento, no por el frío del agua, sino por esa vieja herida que nunca sanaba del todo. La del rechazo, la de ser mirado sin comprensión, la de saberse fuera del lugar. Caleb se quedó inmóvil. Sus ojos no derramaron lágrimas. Ya no. Pero en su pecho algo se rompió, algo antiguo,
algo que llevaba tiempo resistiendo. Porque por más que uno se acostumbre al dolor, nunca deja de doler. Después de aquella escena en el arroyo, todo cambió. No fue un anuncio público, ni una orden escrita. Fue un silencio que lo dijo todo. Caleb Jennings ya no era solo el muchacho calado que hacía su trabajo y evitaba los ojos de los demás. Ahora era una sombra, una presencia incómoda que todos notaban, pero que nadie nombraba. Hank Monroe no volvió a dirigirle palabra durante días, y cuando lo hacía, era con frases cortas y distantes, sin mirarlo directamente. Lo que antes era una relación fría pero funcional, se convirtió en una separación invisible. Como si Caleb ya no perteneciera al mismo mundo que los demás. Sus tareas también cambiaron. De cuidar ganado y montar cercas pasó a las labores más ingratas del rancho. Le asignaban la limpieza de las letrinas, recoger estiércol con las manos desnudas cuando no había herramientas disponibles, cavar zañas bajo el sol del mediodía, cargar piedras de un lado a otro sin motivo aparente. Nadie le explicó por qué. No hacía falta. En el lenguaje de los hombres duros del campo, todo eso hablaba por sí solo. Los demás peones comenzaron a notarlo. Al principio, con curiosidad, después, con incomodidad. Caleb no respondía a provocaciones, no se defendía ni buscaba compasión, solo bajaba la cabeza y seguía. Algunos murmuraban por lo bajo, otros se alejaban, y unos pocos, los más crueles, lo tomaron como blanco fácil. Jake, un vaquero corpulento de unos 35 años, era el más persistente. Había algo en el que disfrutaba del silencio de Caleb, como si lo viera como un desafío personal. ¿Qué eres tú, Caleb? ¿Una damisela sin reino o un vaquero sin valor? Le dijo una tarde, mientras bebían agua cerca del granero. Los demás rieron, no por la gracia del comentario, sino por la tensión que flotaba en el aire. Caleb no respondió, simplemente bajó los ojos y siguió trabajando. Esa indiferencia fue gasolina para Jaque. Las bromas se volvieron frecuentes, palabras lanzadas al pasar, empujones accidentales, herramientas que desaparecían justo antes de que él las necesitara. Pero Caleb no reaccionaba. Su silencio era su escudo, o eso creía. Una noche, mientras limpiaba una vieja carreta abandonada al borde del terreno, algo silbó en el aire. Un huevo podrido se estrelló contra su hombro. El hedor fue instantáneo. Luego vino otro directo al pecho. Caleb se quedó quieto, cubierto por la sustancia viscosa, mientras desde la oscuridad estallaban risas. No grito, no corrió, no lloró. Solo se quedó allí, respirando hondo, con los ojos cerrados, como quien se prepara para no romperse por dentro. Esa misma noche, volvió a su pequeña habitación en la parte trasera del establo y empezó a empacar. Dobló su ropa con calma, colocó sus pocas pertenencias, un libro, una foto descolorida de su madre, un par de cartas sin abrir, dentro de una vieja mochila. Cuando cerró la cremallera la sostuvo unos segundos, apretándola con fuerza. Luego caminó hacia la cerca norte, donde el rancho terminaba y comenzaba el camino de tierra. El cielo estaba claro. Las estrellas lo observaban con un silencio que dolía, pero sus pies no cruzaron la valla. Se quedó parado frente al alambre, con los nudillos blancos por la fuerza con la que sujetaba la mochila. En su mente apareció el rostro de su madre. Ella siempre tenía esa expresión de resignación, como si el mundo le hubiese enseñado a aceptar que había sitios donde no se podía entrar. Guarda tu verdad, hijo, el mundo no entiende a los que nacen entre dos fuegos, solía decirle cuando era niño. Pero esa voz, por primera vez, no lo calmó. Lo irritó, porque debía esconderse, porque tenía que cargar con la vergüenza ajena como si fuese suya. Respiró hondo, y volvió sobre sus pasos. Al amanecer, entró al establo donde Hank Monroe trabajaba en silencio, ajustando el cuero de una silla de montar. El patrón ni siquiera alzó la vista cuando escuchó los pasos. Caleb se detuvo a menos de 1 metro. «No me voy a esconder más, señor Monroe», dijo con la voz firme, más firme de lo que esperaba. «Usted puede echarme, pero no voy a agachar la cabeza». Un segundo de silencio. 2. Hank levantó la mirada. No había sorpresa en sus ojos, pero tampoco había ese rechazo que lo había quemado días antes. Por primera vez, en el rostro del viejo se dibujó una expresión difícil de leer. No era aceptación, pero sí una forma extraña de atención. Como si por un instante no supiera exactamente cómo reaccionar. El hombre que siempre había creído entender cada rincón de su mundo se encontraba ahora frente a alguien que no encajaba en ninguna de sus categorías. Y eso, aunque no lo admitiría jamás, le despertaba algo que no esperaba. Respeto. Una semana después,
Llegó al rancho un inspector de hacienda, no venía a supervisar, venía a encontrar fallas. Detuvo el trabajo, pidió papeles, licencias, nombres. Cuando se acercó a Caleb, su voz destilaba burla. ¿Y tú qué eres? ¿Niño o niña? Porque eso afecta mi formulario. Hank, que estaba cerca, pareció no inmutarse. Todos pensaron que guardaría silencio, pero su voz cortó el aire como navaja. Él es mi mejor trabajador. Y si su formulario no tiene casilla para eso, el problema es suyo, no de él. El inspector frunció el ceño, pero retrocedió. Caleb no dijo nada, pero su pecho temblaba. Horas después, Hank se acercó. No pidió disculpas, solo murmuró. Nunca entendí gente como tú, pero entiendo el valor de cuidarte. Eso merece respeto. Desde entonces, nadie se atrevió a burlarse. Caleb no cambió para ser aceptado. Fue aceptado porque no cambió. Y cuando alguien nuevo caminaba hacia el arroyo, Hank murmuraba, «Ten cuidado, ese arroyo tiene memoria».